Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con Bernardo Esteves. Él es periodista de la revista Piauí. Él está en Río de Janeiro, Brasil, y ha estado con nosotros aquí en este tercer seminario de periodismo iberoamericano de ciencia, tecnología e innovación. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Bernardo, platícanos, ayer diste una conferencia muy interesante que vale la pena compartirla con el público, de cómo hacer llegar las historias a la audiencia, de cómo construirlas y también un poco de cómo se creó esta revista. Platícanos un poco. Entonces, la revista Piauí, donde trabajo, es una revista mensual en Brasil de periodismo narrativo. Entonces, somos una revista de buenas historias. Intentamos, hay mucho espacio para la ciencia en esta revista, pero no tenemos secciones fijas como política, economía, ciencia, cultura. Intentamos de integrar la ciencia al resto de las noticias que publicamos. Nos gusta contar las buenas historias, con mucha frecuencia la ciencia está presente en esas historias. Entonces, yo escribo perfiles, grandes reportajes sobre temas variados de ciencia, pero hay también ciencia en los reportajes publicados por mis colegas, porque en la realidad que se nos presenta, la ciencia está mezclada en temas como el calentamiento global o entonces la política energética de los países. Hay ciencia un poco en todo canto y intentamos de refletir esta realidad en nuestras páginas. La ciencia está en todas partes y lo vemos así. Lamentablemente de pronto aquí en México se siguen cubriendo las noticias de ciencia y tecnología de una forma como más tradicional y no se aborda justamente la parte de la economía, la parte de la energía, el cambio climático, no se abordan siempre con ese enfoque multidisciplinario. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es un poco el trabajo que hacen ustedes? Entonces, lo que es necesario es que los reporteros tengan tiempo y condiciones para se enterar de los aspectos científicos de cada cuestión que cubren. Entonces, se pueden contar con la ayuda de algún reportero especializado que pueda indicarles lecturas o especialistas con quien pueda hablar. Es algo indicado. Pero lo que es necesario en los periódicos, en las revistas de interés general, es que los periodistas tengan tiempo para poder leer y prepararse para enterarse de los contenidos científicos. De pronto también pasa eso, en el gremio estamos muy separados de los que cubren política, economía, de los que cubren ciencia. Normalmente los que cubren ciencia y tecnología están en educación y hay mucha disasociación, pero sería interesante. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales problemáticas que se encuentran en Brasil para abordar los temas de ciencia, tecnología e innovación con las propias políticas públicas, el desarrollo del país como tal? Entonces, tenemos grandes cuestiones nacionales en las cuales la ciencia es un componente primordial. Por ejemplo, ya mencioné acá el cambio climático. Entonces, Brasil tiene un rol importante mundialmente hablando en esta cuestión, porque somos un gran emisor de gases del efecto invernadero, que son en grande parte causados por la desflorestación. Y entonces la política de combate a la desflorestación es algo fundamental para que podamos dar una contribución importante mundialmente para evitar el cambio climático, por ejemplo. O entonces, cuando se habla de política energética, la construcción de grandes usinas hidroeléctricas en los grandes ríos amazónicos es también una cuestión en que la ciencia está profundamente involucrada y que los periodistas que van a cubrir cuestiones como esas tienen necesariamente que enterarse de los componentes científicos de estos problemas. Pero cada vez más los ciudadanos del siglo XXI tienen que conocer un poco de ciencia para ejercer su ciudadanía. Cuando se vota para un candidato, debemos preguntarnos cuál es su política energética, qué quiere del futuro del país, qué quiere
cómo ve la cuestión del cambio climático, la transición para una economía con menos carbono, cosas así. Entonces la ciencia es cada vez más una parte integrante de la ciudadanía en los tiempos en que vivimos. Esa justamente es interesante. ¿Cómo se vive la política científica en Brasil y cómo se da por parte de los ciudadanos esta aceptación del conocimiento para construir justamente ciudadanía? ¿Cómo son estas dos partes? Entonces, esta integración que intento de promover ni siempre es comprendida por todos, ¿No? pero... No siempre es comprendida por todos. No siempre. Pero hablaste de política científica, vivimos un periodo de crisis y de recesión en Brasil, entonces hay cortes de recursos para la ciencia, para la educación y esos dominios muy importantes para que podamos tener una cultura científica que sea accesible a todos. Entonces, vivimos hace algunos años un momento de gran expansión con muchos recursos para el Ministerio de la Ciencia, el Ministerio de la Educación, pero como los demás ministerios están sufriendo un poco de recursos que no están más disponibles. Ya. Y los ciudadanos de alguna manera tienen esa conciencia deben de exigirle a sus gobernantes cómo van a ejercer los recursos naturales, sobre todo, que tiene Brasil. Algunos, pero no veo grande movilización popular por más recursos para la ciencia. La gente que está de alguna manera, de alguna forma relacionada a esa realidad, tiene esta conciencia y exige eso del gobierno, pero para muchos esta no es una cuestión que les parezca necesaria de hacer reivindicaciones para el gobierno. ¿Cómo nació Piauí? Entonces, Piauí es una revista que fue creada en 2006 por algunos periodistas brasileños a quien gustaría tener un espacio para contar buenas historias. No tenemos otras revistas que sean especializadas en periodismo narrativo hecho en grandes reportajes que son muy longos. Largos. Muy largos, sí, que pueden tener 40, 50 o 60 mil caracteres. Entonces son reportajes que se leen en casi una hora. Entonces se elige, en vez de asistir a una serie en la televisión, se elige leer un reportaje de Piauí y esperamos que estos reportajes prendan la atención de los lectores como las series de TV lo hacen. ¿Cómo vive Piauí? ¿A través de la circulación de sus Sí, lectores? tenemos publicidad, lectores también. Entonces, es una revista convencional, digamos, en este aspecto. Por último, Bernardo, en esta visita a México, en esta participación en el seminario, ¿qué es lo que notas o qué es tu recomendación para la ciencia, la tecnología, la política científica? ¿Cómo ves las cosas? Entonces, yo lo que intento de hacer en mi trabajo y lo que me gustaría ver en México, en Brasil, en otros países, es una percepción de la ciencia como parte integrante de la cultura, como un todo. Porque para mucha gente la ciencia es algo de que tienen miedo, algo que no hace parte de su vida, pero en todos los aspectos la ciencia está presente en nuestras vidas. Me gustaría ver en México, en Brasil, en todos los cantos, una percepción más integrada de la ciencia. Como la ciencia no debe poner miedo en las personas, es hecha por humanos como nosotros, no son especiales, es una actividad social como muchas otras. Y creo que hablar más de ciencia y elevar la cultura científica a la gente es un medio, una forma de promover esta integración que me parece necesaria. Gracias, Bernardo. De nada. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.